Es el momento que todos estaban esperando. Ilia Topuria tiene una fecha marcada para el primer evento de la UFC en España. Después de un anuncio inesperado en sus redes sociales, los aficionados están al borde del asiento sin poder contener la emoción. Pero antes de esa noche histórica, Topuria tiene una batalla imponente contra Max Holloway que podría cambiarlo todo. ¿Qué nos depara el futuro para el campeón hispano-georgiano? ¿Y cómo será realmente el primer evento de la UFC en tierras españolas? Mantente atento, porque lo que está por venir es algo que no querrás perderte. Ilia Topuria, el actual campeón del peso pluma de la UFC, ha desatado la emoción entre los aficionados al anunciar en sus redes sociales que ya tiene fecha para el esperado evento UFC España. Este anuncio llega tras casi 3 meses desde que Topuria se coronó campeón, y aunque su intención inicial era debutar como campeón en su tierra, la logística de organizar un evento de tal magnitud ha requerido más tiempo del previsto. Topuria, de 27 años, deberá defender su título antes de la esperada pelea en España. Se ha mencionado en varias entrevistas que el evento en España tendría lugar en el primer trimestre de 2025, aunque aún no se ha determinado la fecha exacta. El anuncio en su cuenta de X, afirmando que ya tiene fecha para el UFC España, ha causado un gran revuelo en la comunidad española de las MMA, marcando la primera vez que la UFC, la empresa líder mundial en artes marciales mixtas, visitará España. Antes de la cita en España, Topuria tiene una defensa crucial de su título en el horizonte. La UFC planea enfrentarlo contra Max Holloway el 14 de septiembre en The Sphere, Las Vegas. Topuria ha pedido que el cinturón Baddest Motherfucker, un título honorífico, esté en juego, un cinturón actualmente en posesión de Holloway. Tras la victoria de Holloway en el UFC 300, todo apunta a que este enfrentamiento será el próximo paso para ambos luchadores, aunque la oficialización aún está pendiente. Si este combate no se concreta, Topuria ha mencionado que su defensa sería en septiembre u octubre, posiblemente en el evento pay-per-view de Abu Dhabi el 26 de octubre. Sin embargo, lo más probable es que el campeón del peso pluma se enfrente a Holloway en septiembre en Las Vegas. La realización del evento en España también dependerá del resultado de la defensa de Topuria. Si gana, el evento en España sería un pay-per-view; si pierde, podría convertirse en un Fight Night. Esto no cambiaría mucho para el público español, pero sí afectaría el calendario general de la UFC. Uno de los aspectos importantes del UFC España es el horario. Topuria ha revelado en una entrevista reciente que si el evento es un pay-per-view, podría celebrarse de madrugada, con la cartelera principal comenzando a las 4 de la mañana para coincidir con el prime time estadounidense. Esta estrategia ya se probará en el evento UFC 304 en Manchester en julio, y si resulta exitosa, podría repetirse en España. La UFC ya utilizó este formato en el pasado, logrando su mayor evento en el viejo continente en Estocolmo en enero de 2015, donde atrajeron a 30.000 fans. Topuria ha expresado su deseo de pelear en el Estadio Santiago Bernabéu, una idea que surgió durante su visita al Mutua Madrid Open. El próximo combate de Topuria es crucial no solo para su carrera, sino también para el futuro del UFC España. Si gana contra Holloway y obtiene el cinturón Baddest Motherfucker, llegaría al evento en España como doble campeón, haciendo historia en la UFC. Así, el panorama para el gran evento en España se perfilará después de su próxima pelea, que determinará tanto la naturaleza del evento como su lugar en el calendario de la UFC. Y si aún no estás al tanto del impacto y la trayectoria de Ilia Topuria, te invito a ver este video en donde podrás descubrir todos sus secretos. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Hasta la próxima.